Santo, santo, santo. Mi alma te glorifica, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hermano, sobrevivimos el proceso. Tenemos la victoria aquí hoy. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque de tantos días que el pudo haber llegado antes, llegó justo en el momento donde me tocaba colocar. Así que eso lo hace doblemente especial. Porque justamente en ese proceso es que nace esta predica. Justamente en el proceso donde él estaba en el hospital, un día el Señor me dice vasijas, y literalmente yo vi una vasija que se rompió, y yo le digo: Señor, vasijas de... Me dice: vas a preparar un mensaje que se llame vasijas, en medio del proceso, porque ya te detuviste una vez y no te voy a dejar detener. Porque ya una vez te estancaste y no te voy a dejar estancar. Sigues que yo me encargo. Sigues que yo me encargo. Y al otro día Mariceli me envía que Dios me había incomodado y me da una palabra de las vasijas. Y que yo era una vasija. Y el día, diciéndole a Mariceli: me toca, estoy preparando este mensaje para cuando el Señor me dice 2 días después, la pastora me escribe, te toca el 17 de noviembre. Y a todas estas, en mi humanidad, yo digo: madre, ¿de qué voy a hablar? Porque en ese momento yo estaba enfocada en la situación que estaba pasando. Y el Señor me da esta canción que fue la que comencé cuando pasé mi proceso anterior. Cuando el Señor me trajo de vuelta, me hizo lanzar esta canción que voy a cantar ahora, para la gloria del Señor, que la hemos escuchado, pero que ahora en mi vida adquiere un nuevo significado. Y cuando estaba en eso, el Señor me empieza a decir: Alfarero, estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto. Poco a poco me aparté y de la rueda yo me alejé. La soledad ha sido mi vida, me hacen tanta falta tus caricias. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Alfarero, estás aquí, y con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas
barro, soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, soy lo que Dios quería ver. Los golpes me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme. Soy lo que Dios quería ver. Los golpes me hicieron entender que para ser quebrantable, primero Dios tiene que quebrarme. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo da forma a este barro, a este barro. Hoy voy a estar leyendo 3 versículos, pero lo voy a ir leyendo a medida que se va desarrollando la prédica. Podemos ir buscando Jeremías 18:4. Jeremías 18:4. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por esta oportunidad de estar aquí una vez más, Padre. Una vez más llevando tu palabra, aquella que salió directo de tu corazón, Padre, que salió de ti. Te pedimos, Señor, que seamos, Señor, en esta hora vasijas en tus manos, Padre, que seamos vasijas en formación, que tengamos oídos receptivos, Padre, que nuestros espíritus estén alerta, mi Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú te manifiestas en esta casa, tú estás en este lugar, mi Señor. Y gracias, Padre, porque no solamente en este día vamos a poder escuchar tu palabra, sino que la vamos a poder ver. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Y Jeremías 18:4 nos dice en esta mañana: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y antes de poder comenzar, quiero dar 2 significados. Uno sería echar a perder. Eso significa arruinar, dañar, destruir o malograr algo. Y al final significa perfeccionar y purificar. En el proceso de alfarería, para construir una vasija de cerámica, lo primero es que hay que ir a buscar el lodo, determinar qué tipo de lodo nosotros queremos utilizar de acuerdo a la vasija que se va a utilizar. O sea que no puede ser cualquier lodo. Entonces la palabra nos dice que el Señor nos sacó del lodo cenagoso. Por lo tanto, ese lodo somos nosotros. Donde nadie nos veía, donde todos nos daban por perdidos, donde todos nos daban por muertos. El Señor fue y seleccionó ese lodo en particular para hacer una vasija. Y este tipo de lodo, este lodo que Él saca, lo pone en una pieza que se llama torno, que tiene un pedal. Pero algo muy importante es que para realizar eso se necesita práctica. Por lo tanto, no podemos hacer de una sola vez el trabajo. El Señor ya tuvo que haber practicado y practicado muchas veces en muchas vidas antes
de trabajar con nosotros. Porque el alfarero es quien determina la velocidad con la que va a trabajar ese barro. O sea que si él determina la velocidad, significa que unas vasijas necesitan más tiempo que otras. Yo fui una de esas que necesité mucho tiempo. Yo fui una de esas. Entonces, un dato importante de cuando ese barro se pone ahí, el alfarero necesita práctica porque el barro salpica para todas partes antes de poder quedarse en ese mismo lugar. Así que yo no sé si tú estás viendo por dónde te estoy llevando en esta mañana, pero nosotros como barro nos ponen. Y nosotros queremos correr para cualquier otro lugar menos para el lugar que el maestro quiere. Queremos correr para todas partes, buscar otras soluciones, pero la que tiene que permanecer, la que ya está ahí, es la última. Entonces eso pasó también en mi vida, porque cuando el Señor me decía tienes que perdonar, yo le decía trabaja todo lo que tú quieras. Trabaja todo lo que quieras. Yo me entrego a ti. Trabaja en mí, quita todo lo que tengas que quitar. Pero entonces yo le estaba diciendo, quita todo lo que tengas que quitar. Y yo no quería perdonar. Porque me habían lastimado. Porque me habían herido. Entonces en mi corazón no solamente había raíces de amargura, también había altivez. Porque cuando alguien venía a hacerme algo, se supone que perdonar es quitar la culpa de alguien. Por eso al ser humano se le hace difícil perdonar, porque desde que el ser humano pecó se le hizo más fácil decir fue aquel, pero no fui yo. Y eso lo vemos mucho en los niños pequeños, que el niño pequeño viene y te hace la travesura, pero te dice yo no fui, fue fulanito. Estando las evidencias, al niño lo dieron. No, yo no fui. Entonces a nosotros se nos hace más fácil ser perdonados que pedir perdón. Y cuando el Señor me decía que yo perdonara, yo no quería. Y yo decía que yo voy a querer. ¿Y quién se cree este para lastimarme a mí una vez más? ¿Quién se cree este para hacerme daño? Porque hay que tener cuidado también. Porque hay cuidado de Dios. Pero cuidado con que a veces nosotros en medio de nuestra altivez pensemos que porque Dios nos está cuidando somos intocables. Porque no es así. Somos humanos. Y dice la palabra, por cuanto todos pecaron fueron destituidos. O sea, no hace exclusión de nadie. Todos pecaron y todos fueron destituidos. Entonces el profeta es llevado para ver el proceso de cómo el alfarero. Y él ve cuando escoge el lodo, cuando lo pone en el torno. Y cuando el maestro está haciendo esta vasija, cuando el alfarero está haciendo esta vasija, se echa a perder. ¿Por qué era? Por la fuerza de la vasija. La vasija no estaba dejando que el alfarero trabajara. La vasija quería tomar forma por sí misma. Pero como les dije, es el alfarero el que determina la velocidad y es el alfarero el que le da forma. Se echa a perder y él la hace nueva. Y a veces suena bonito que la hizo nueva. Sí, la volvió a hacer, le volvió a dar forma. Pero es porque esa vasija estaba siendo preparada para entrar al fuego. Porque ahí es donde coge consistencia, donde forma su resistencia. Y una vasija, para que coja forma, para que sea resistente, para que endurezca, la vasija de barro tiene que estar entre 980 grados a 1000 grados. Y no tiene brillo en ese momento. O sea, que una vasija sin brillo, la vasija del Señor quiere hacer esto, pero todavía
nosotros tenemos este color. El gris pareciera que está terminado. Tiene forma, pero si no entra el fuego, cuando yo la dejo caer así, la dureza la hizo en el fuego. La dureza de esta vasija, de una vasija, se forma en el fuego. Y qué mucho duele el fuego. Mucho duele el fuego. Yo puedo hablar de cuánto duele el fuego. Porque no solamente fue en mi vida, sino que el fuego fue toda mi familia. Porque cuando Dios declara una palabra, se cumple sí o sí. Pero siempre va a haber oposición. Sí, Señor. Entonces el Señor declaró vida, pero el enemigo quería declarar muerte. El Señor declaró sanidad y el enemigo quería declarar muerte. Pero ¿qué dijo el Señor? No es tu tiempo, no te toca, regresa, porque la palabra que yo digo todavía no se ha cumplido. Yo hablé sanidad, yo hablé vida. Y lo que tengo que hacer contigo todavía no es el momento. Y esa palabra, 2 veces en mi familia. No es casualidad que esa palabra Dios me la diera años atrás a mí. Que el Señor me traiga de vuelta. Y que exactamente esas sean las mismas palabras que cuando el enemigo quiere traer muerte en la vida de mi papá, sean las que Dios le da a él. Aleluya. Entonces, en medio de ese proceso, en medio de ese fuego, Dios quiere traer resurrección, Dios quiere traer vida, Dios quiere traer resistencia, Dios quiere moldearnos, pero que nosotros dejamos entrar, porque el fuego también quita las impurezas. Entonces, recordemos que mientras más impurezas haya, más tiempo nos toca a nosotros estar en el fuego. Santo. Pero si hay algo hermoso de este proceso, es que el alfarero se sienta al frente de ese horno hasta que esté completada. Porque si la sacan antes de tiempo, no es resistente. Y si el alfarero se voltea a resolver otro asunto, queda más tiempo y se destruye. O sea que por eso siempre vamos a repetir una y otra vez que el Señor siempre llega a tiempo. Aleluya. Porque Él no te va a sacar de ahí si tú no estás listo. Sí, Señor. Pero tampoco te va a dejar ahí para que te destruyan. Y luego de este proceso del fuego, se comienza a decorar, se comienza a formar la vasija, se le da brillo, uno pone lo que desea, pero para que se vea así de bonita, tiene que volver al fuego. Y esto se llama segunda cocción. O sea, que te sacan las impurezas para darte color, para darte forma, pero entonces tienes que volver, porque ahí Él puede ver si todavía quedó algo que va a dañar esa vasija. Pero ¿qué pasa cuando hay algo que daña la vasija después que ya está hecha? Porque hay veces que tenemos una vasija que está completa, salió del fuego, pasó por los 2 procesos de cocción, están comenzando a darle pintura, pero nosotros dejamos que caigan impurezas nuevas.
Tal vez que llegue una grieta. Entonces el alfarero comienza a observar. Porque a veces el alfarero dice: es necesario que yo haga algo con esto. Pero depende de lo que tú tengas en tu corazón. Porque si vamos a Jeremías 19:10, nos dice: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y el 11 nos dice: y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Entonces hay que tener cuidado, porque Maricel, ¿te puedes ir preparando? Hay dos vertientes. Cuando el alfarero dice: y quebrarás la vasija, puede romperse de una. Pero en ocasiones la vasija no se rompe completamente de una. Necesita más de un quebrantamiento. Y aún quedan pedazos. Aún quedan pedazos. Pero a veces es necesario volver a romper. Y nos dice la palabra que no se pudo restaurar más. Porque en la palabra, cuando envían al profeta a romper la vasija, el pueblo ya se había desviado. Su corazón ya estaba contaminado. Había altivez. Y esos pedazos, por más que uno los recoja, hay pedazos que quedaron hechos polvo. Y el polvo no se puede volver a unir. Entonces a veces es necesario que nosotros, como esa vasija que rompió la profeta, como la que rompió el profeta en la palabra, seamos quebrantados. Y el alfarero decide tomar las piezas, porque en la humanidad no es posible. Pero el Señor recoge nuestras piezas y vuelve a hacernos vasija. Y estas vasijas que están rotas, ahora mismo nosotros no podríamos restaurarlas. Pero sí hay una técnica que restaura las vasijas. ¿Y qué hace esa técnica? Le pone oro y aumenta su valor. Entonces el Señor a veces tiene que decir: esa vasija que parece que está dirigiéndose a lo que yo quiero para ella, que parece que está dando fruto, porque esta estaba vacía, pero en su original vino con flores. Parece que está dando fruto, parece que está dirigiéndose a lo que nosotros tenemos cada uno que hacer, pero aún así hay algo que al alfarero no le agrada. Y pasamos todo el proceso. Tuvimos que salir del lodo, tuvimos que estar en la rueda, tuvieron que darnos forma, tuvieron que pasarnos por el fuego en 2 ocasiones y nos comenzaron a dar detalles. Pero en esos momentos, cuando estamos en el piso, cuando estamos rotos, nuestra voz se quiebra. En esos momentos sentimos que nos morimos. En esos momentos sentimos que ya no podemos más y que Dios es la única alternativa. Y ahí es la razón de ese quebrantamiento, porque le dimos tanta prioridad a otras cosas, le dimos prioridad al yo, le dimos prioridad que nadie me va a lastimar,
Le dimos prioridad a que yo soy intocable. Le dimos prioridad a que porque yo tengo que perdonar a esta persona, si esta persona me lastimó tanto a mí, ni siquiera me pide perdón. Porque yo tengo que venir a perdonarme yo. ¿Qué yo me hice? Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que permitimos. Y el Señor tratando de decirnos a nosotros es que yo necesito quitar lo que no viene de mí. Porque a veces seguimos caminando, seguimos ministrando, seguimos predicando, seguimos haciendo lo que fuimos llamados a hacer, pero cargamos con impureza. Entonces ahí hay que tener cuidado con la altivez y con la contaminación, porque puede ser que la persona reciba, pero va a llegar el momento que como nosotros no hemos sido purificados, no hemos sido limpiados, vamos a ir lastimando personas. Entonces va a llegar un momento que vamos a tergiversar las cosas y la palabra no va a llegar del mismo modo que tiene que llegar. Pero si vemos aquí, queda una vasija que no, si la tiramos, no se rompe, va a hacer ruido. Si yo tiro ahora mismo esto, va a empezar can. Tiene resistencia, tiene brillo. Es duro, fuerte. Pero ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué proceso tuvo que pasar? La purificación de la plata implica un intenso proceso de calentamiento para fundir minerales hasta convertirlos líquidos, sacar las impurezas y sacar plata más pura. Para ese proceso, aquí estamos simulando la plata, pero en la plata real, ella viene contaminada, porque ella viene mezclada con otros minerales. Y para poder crear una vasija, para poder crear joyería y para poder crear todo lo que necesitan crear con eso, tienen que pasar por el fuego. Pero no solo eso, tienen que pasar por ácido sulfúrico. Las etapas de este proceso es la fundición a altas temperaturas para eliminar las impurezas. Para filtrar y separar, se separan se saca cada una de esas impurezas y se purifica utilizando un método particular. En este caso, en la antigüedad, utilizaban el ácido sulfúrico. Y ese proceso, el orfebre llega con las piedritas, las pone todas en una vasija o como un pequeño envase, que luego tiene que empezar a calentar. Pero esas piedras se bañan con ácido. Todas y cada una se bañan con ácido, porque esa es la forma de separar. Y luego que el ácido pasa por ellas, se calienta hasta derretirse. Y es el mismo proceso del oro. Así que cuando la palabra menciona también el oro, está pasando por el mismo proceso que el oro. Tienen que derretirlo para que él salga puro. Y por eso es que se le da el valor tanto a la plata como al oro. Entonces, la plata y el oro brillan. Y es por eso que el orfebre sabe cuando ya está listo. Porque es como un espejo. Cuando ya está lista,
Él se para así de frente y lo usa como un espejo. Cuando Él puede verse, ya está puro. Ya todo se fue. Cuando Él se mira, que ve su reflejo en ella, están aparte las piedras de otros minerales, pero Él se cumplió el cometido. Porque entonces ya la plata está lista para utilizarse. Entonces establece la palabra también que nosotros somos vasijas frágiles con tesoros de oro. Sé que es pequeño, pero adentro tiene unas piedritas simulando oro. Entonces, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Porque cada una de esas vasijas fueron creadas para cargar algo. Cada una de esas vasijas fueron creadas para cargar agua. Cada una de ellas fue creada para cargar aceite, vino, que era lo que mayormente se cargaba en esos tiempos. Entonces, todo ese proceso para definir una palabra, propósito. Porque es necesario que se forme primero el instrumento que va a cargar el propósito para que entonces llegue el momento en que tenga su utilidad. Entonces es necesario que seamos formados para que entonces el Espíritu Santo more en nosotros, para que nos llene con sus ríos de agua viva, para que nos llene con su unción, que es el aceite fresco del que desciende, para que Él nos llene de su gozo, que es el vino. Entonces cada una fue creada con un propósito, para que al final, como el oro y la plata, sean resistentes. Para que al final, como el oro y la plata, brillen. Para que al final, como esta vasija, si la tiran, ya no se rompe. Si la tiran, ya no le pueden hacer daño. Porque ahora el Señor está caminando con ella. Y en la otra vasija se necesitaron 3 veces para poder romperla. Pero llegará el momento en que en nuestra vida tendremos tanta presencia, tendremos tanta unción, que ya no creará efecto el ataque que pueda venir en nuestra mente. Ya seremos resistentes a tal grado que podremos estar como Sadrach, Mesach y Abednego en un horno calentado 7 veces y no va a hacer efecto en nosotros, porque hay un cuarto caminando con nosotros. Porque hay un cuarto que entró ahí, que cuando nos querían matar se sentó con nosotros. El alfarero no deja su lugar, por lo tanto el Señor nunca deja su lugar. Siempre está ahí esperando y siempre está caminando con nosotros. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar trabajar o vamos a seguir caminando en altivez, en contaminación? Porque aunque duela decirlo, las impurezas se sacan. Suena fuerte, lo es, porque el Señor quiere que meditemos esta mañana, que pensemos, porque no podemos seguir caminando con corazones contaminados, con corazones con raíces de amargura. No podemos seguir llevando una palabra que, aunque el Señor la va a utilizar para bien, podamos lastimar a alguien. Yo no sé ni a cuántas personas yo lastimé en mi camino.
Yo no me daba cuenta, yo no las compré. Pero sí les puedo decir que la persona que está aquí hoy no es la misma que era. Y aquí hay personas que me vieron en mis momentos donde estaba en el piso, donde ni me levantaba de mi cama, donde lo único que hacía era llorar, donde mi brillo se opacó porque yo permití que lo opacara. Las veces que yo solamente vestí de negro, porque dejé que las ropas de luto fueran las que predominaran, porque yo no entendía que eran las ropas de luto. Yo no entendía que mi falta de perdón había levantado mi orgullo. Yo no entendía que mi falta de perdón había traído, como dicen por ahí, mucha cola. Entonces, en el momento que Dios me dice que perdone, yo le digo, pero es que ellos no han venido donde me pedirme perdón. Porque yo me resistía a pedir perdón. Y yo me resistía a perdonar si no venían donde mí. Y saben una cosa, nunca vinieron. Ese ciclo se cerró porque el Señor, en medio de un culto, una persona se acerca a ministrarme y me dice: hoy se rompe el ciclo. Hoy se rompe el ciclo. Y me pide perdón en nombre de todas esas personas que me lastimaron. El Señor sabía que si yo tenía de frente a esas personas, las iba a lastimar. Porque tal vez yo iba a explotar y decirle: tú me hiciste esto, tú me hiciste esto, tú me hiciste esto. Y yo todavía lo recuerdo, aunque hayan pasado tantos años. Y les mencioné que perdonar es quitar la culpa de alguien. Entonces yo seguía culpándolos a ellos. Pero mientras los culpaba a ellos, me culpaba a mí misma. Y entonces era un ciclo que no terminaba. Y si años atrás a mí me hubiesen dicho: tú vas a estar el 17 de noviembre de 2024 predicando con una falda fucha, con una pantalla fucha, yo le hubiera dicho: tú estás loco, porque ese color yo lo detesto a muerte. Y parece gracioso, porque muchas veces yo me resistí. ¿Y saben qué pasó? Sí, la resistencia se acabó. Un día yo estoy orando. Ya yo había dejado el negro, ya yo había dejado de trabajar, pero todavía peleaba por ponerme este color en todas sus áreas: rosita claro, fucha, todas las vertientes. Y escucho la voz de Dios bien claro, como si hablara. La escucho al lado mío, pero era como si él hablara con otra persona. Y dice: si mi hija supiera qué hermoso ella brilla con el color que más detesta, porque representa mi brillo en ella y representa mi amor en ella. Entonces yo entendí que no era que a mí no me gustaba el color, era que mi brillo lo estaban opacando. Y que no querían que yo me diera cuenta que el brillo que Dios había depositado en mí, que otras personas podían ver, estaban escondidos bajo un color negro, de luto, de muerte. Entonces yo podía estar declarando vida, pero con mi ropa, con lo que yo vestía, con las cosas que yo hacía, estaba declarando muerte. Y le voy a decir a tal extremo: cuando yo siempre he tenido un carácter fuerte, pero yo me ponía
escuchar música cuando a mí me daba coraje, porque eso a mí me calmaba. Porque yo decía, siempre he dicho que yo mejor me voy a escuchar música por no pelear con nadie. Yo me calmo y después sigo hablando normal. Pero en ese tiempo, yo lo que escuchaba era rock. Y la música que a mí me calmaba, para traducírselo en español, miren, si con mis acciones yo hacía una cosa y declaraba otra, la canción traducida decía que a mí no me importaba si la persona se moría o no. Me da igual si te mueres o no te mueres. Una cristiana declarando que le daba igual si se moría alguien o no. Yo no me daba cuenta. Para mí simplemente era una canción. Pero en el mundo espiritual había una guerra. Había una guerra por mí. Entonces dice la palabra que al altivo Dios lo mira de lejos. Yo estaba en los caminos, yo estaba ministrando, pero con lo que yo hacía esto. Y si daba un paso, daba 3 para atrás. Volví a caminar. Entonces, no estaba ni en un bando ni en otro. Porque tenía las ataduras que me estaban cegando. Literalmente me tenían cegada. Pero seguía declarando. Y eso fue lo que ayudó a que la vasija, que se supone que no se restaurará más, se restaurara. Que Dios la formara. Porque como yo nunca callé mi boca, el Señor dijo, esto se cumple porque se cumple. A mí no me importa que la tenga que pasar 50 veces por el fuego. A mí no me importa si la tengo que romper 50 veces y volverla a pasar. A mí no me importa si yo la tengo que pasar desde el proceso de ser barro hasta el proceso de que se vuelva oro. Porque la tengo que pasar por todo. Porque yo fui barro, yo fui una vasija de barro, yo fui una vasija de plata y yo fui una vasija de oro. Entonces, para tú formar esto, no son los 980 grados que se forma aquella vasija. Esta se forma a 1200 a 1900 grados. O sea que el proceso era más duro. El proceso era más fuerte. Pero cuando la depresión quiso volver, como ya Dios me había sanado, me había dado las herramientas. Los días que yo sentía que estaba dando, ese día era el día que yo empezaba desde las 4 de la mañana que me levantaba hasta las que fueran, escuchando música cristiana. Porque en mi proceso, cuando Dios me liberta, Dios me liberta un martes y me dice, viernes, tú vas a entender que el proceso se cumplió. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Pasa martes, llega miércoles, jueves, llega viernes. Yo desde que me levanté, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y mi día pasaba normal. Llega a las 4 de la tarde, salgo de mi trabajo. Ese día me tocaba training en el gym. Y ustedes no saben qué música había. Ese día en particular era día de rock. Yo entro, sigo la máquina, nada. Me pongo mis audífonos, nada. Y de momento, cuando va la entrenadora donde mí, me dice que avance. Yo no me había dado cuenta que había algo, hasta que yo me quito los audífonos y
yo digo, ¿y cómo a la gente le puede gustar esta música? ¿Cómo a la gente le puede gustar esta música si estos ruidos? Si esto se escucha horrible. Y me salió tan naturalmente que cuando yo voy bajando las escaleras, yo digo, ¿qué pasó aquí? Porque esa no era yo. Y ahí yo entendí que se había completado el proceso. Ahí yo lo pude entender, porque esa era parte de las ataduras que se venían. Y digo parte porque fueron otras cosas las que el Señor tuvo que sacar. Pero esa iba a ser la señal específica, porque era lo que yo utilizaba, dije, para calmarme. Era la música que yo escuchaba todos los días. Era la música con la que cuando yo estaba en mi área de trabajo ponía cuando llegaba. Y el ambiente comenzó a cambiar. Y todo mi alrededor comenzó a cambiar. Pero tuve que seguirlo así. Tuve que pasar mucho fuego. Y mi familia ni le digo cuánto proceso tuvimos que pasar. Y recuerdo que en medio del proceso de mi papá, yo era la que cuidaba a mi hermana. Como todos saben, o por lo menos la mayoría saben, mi hermana no sale de mi casa. Y a mí me invitan a un cumpleaños. Y yo digo, tengo la nena, ¿qué hago? Mi mamá me dice, ve, monta la nena en el carro, porque ya contigo funciona bien y ya contigo te hace caso. Entregarle la tarjeta a la nena que cumpleaños y que viene. Mi hermana se bajó del carro. Mi hermana se sentó. Mi hermana se retrató con el payaso. Mi hermana se retrató con la niña que cumplía años. Mi hermana compartió de todo lo que había dado en el cumpleaños. Mi hermana recibió su bolsita de dulces en el cumpleaños. Mi hermana la pusieron a participar con el payaso. Y mi hermana llegó con la bolsita de dulces que le habían dado, guardándola para mi mamá, porque ella decía que mi mamá quería dulce. Entonces, trataron de detenernos porque había más de un milagro puesto. Trataron de detenernos para que nuestra fe menguara. Porque si hay una lucha inmensa, y esto la pastora sé que también lo ha experimentado, cuando está la familia pasando el proceso, pero a la misma vez tú tienes que ser el líder y ministro de la casa. Entonces, cuando te están pidiendo que tú seas lo que Dios te llama a hacer, que tú seas fuerte, pero a la misma vez ves que todo se está derrumbando. Es el momento en el que tú dices, pero es que yo sé que hay una palabra, yo sé y yo la creo, porque yo la recibí, pero es que yo estoy viendo esto. Entonces, yo seguía declarando la palabra, pero a la misma vez yo decía, ¿y si se va? Porque fueron 3 veces que papi parecía que se iba, aún habiendo una palabra. Entonces tú tratas de mantener esa calma, porque sabes que Dios es tu paz, pero a la misma vez ese desespero de que como hija tú no sabes qué está pasando porque tú no estás allí. Entonces, aunque te están informando, en el momento no te van a informar completo. Entonces tú sientes que te estás haciendo pedazos, aunque está la palabra, está ahí, está Dios recordándote que Él está ahí. Pero entonces tú no sabes cómo actuar, porque actúo como la hija, como la madre, porque sí.
No soy madre, pero me toca cuidar a mi hermana. La crié desde pequeña, entonces tengo la lucha de que soy la hija, pero a la misma vez tengo que actuar como una madre con la niña, que tengo que cuidarla, que tengo que hacer esto, pero a la misma vez quiero estar en el hospital, quiero saber qué está pasando, pero a la misma vez tengo que trabajar. Pero a la misma vez tengo que atender pacientes con la mente en qué estará pasando. Porque no nos podemos detener. Tenemos que seguir y seguir caminando. Porque no es solamente que nos detenemos en el proceso de caminar en lo que Dios ha dicho, de que si Dios me llamó ministro, no camino hacia lo que Dios me llamó, de que si Dios me dijo que prepara mensaje y me aguanto porque está pasando la situación. No es solamente eso, es que tampoco nos podemos detener en nuestro diario vivir. Entonces tenemos que seguir dándole palabra a otros mientras nosotros nos estamos rompiendo. Porque me tocó muchas veces que me llamaran a pedirme consejos por ciertas situaciones, o qué hago en esta situación, y yo preguntándome qué hago con la mía, y yo preguntándome qué hago con la mía. Así que por estas situaciones, por este momento, por este proceso, por todo lo que estamos pasando, el Señor quiere preguntarte en esta mañana: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que te detengan? ¿Vas a dejar que las impurezas dominen tu corazón y tu vida? ¿O vas a dejar que el alfarero trabaje? ¿Qué vas